Hola, ya se acerca la Navidad. De hecho, ya estamos rodeados de luces, villancicos y polvorones. Por eso, hoy vengo con un tutorial navideño. Os traigo la explicación de cómo hacer las diferentes piezas para un disfraz de pastor. En el vídeo os muestro cómo hacerlo para la talla de 1 año, pero no os doy patrones, sino que os enseño cómo hacer los patrones para que los adaptéis a la talla que necesitéis. De las piezas que os doy medida exacta, tendréis que adaptarlas a vuestras necesidades. Para hacerlo vas a necesitar tela de borreguito en color blanco o natural. Dependerá de la talla que realices, necesitarás más o menos tela. Y otras herramientas básicas de costura como papel de patrones, hilo blanco, máquina de coser, tijeras, agujas, alfileres, marcador para la tela. Os voy a ir mostrando cómo hacer cada una de las piezas. Comenzamos con el chaleco. Para dibujar el patrón del chaleco necesitarás un jersey, chaleco o sudadera del niño para el que vas a hacer el disfraz. Lo doblamos por la mitad, alineando lo que sería el centro de la espalda con el borde del papel en el que vayamos a dibujar los patrones y señalamos. Yo lo que hago es señalar los puntos y después unir con la ayuda de una regla, dando forma redondeada tanto al cuello como a la sisa. Una vez hecho el patrón lo cortamos y lo pasamos a la tela. Este patrón nos servirá tanto para el delantero como para el trasero del chaleco. Primero señalamos el trasero. Para ello vamos a doblar la tela enfrentando derecho con derecho y haciendo coincidir el centro de la espalda con la doblez de la tela. Sujetamos con alfileres. Señalamos y cortamos. El cuello, sisa y bajo lo cortamos al ras porque no lleva ninguna costura, ya que esta tela no se deshilacha, claro, si no tendríamos que hacer un dobladillo. En los costados y hombros tenemos que dejar un margen de costura de 1 centímetro. Si quisieras darle un toque más profesional, podrías ponerle la terminación un bies en color marrón, pero en ese caso también tendrías que cortar estas partes sin margen de costura. Por lo tanto, cortamos. Acuérdate, deja margen de costura en hombros y costados para unir después con las partes del delantero. El resto córtalo por la línea que señalaste. A continuación, extendemos la tela y por el revés vamos a señalar las dos piezas del delantero. Puedes hacerlo pegando una parte con otra, como estáis viendo en el vídeo, porque en la abertura del delantero tampoco vamos a tener que dejar margen de costura al cortar.
Estas piezas igual se cortan dejando el margen de costura en las partes que tenemos que unir, es decir, costados y hombros. Una vez tengamos las piezas cortadas, vamos a montar poniendo las partes del derecho enfrentadas, es decir, ponemos la espalda con el derecho hacia arriba, es decir, la parte bonita hacia arriba, y los dos delanteros con el derecho hacia abajo. Prendemos con alfileres y ahora echaremos un pespunte sencillo en hombros y costados. Ya tenemos la primera pieza de nuestro disfraz. Vamos ahora a hacer el zurrón, esa bolsa que acompaña siempre al pastor. Yo os voy a decir las medidas del patrón que hice para la talla de 1 año. Si necesitáis, podéis hacerlo más grande siguiendo la misma proporción. Lo que vamos a dibujar es un rectángulo de 25 por 12 centímetros. Uno de los bordes va a ser la tapa, por lo que damos forma redondeada al cortar el rectángulo. Si el niño es más grande, tendréis que hacer este rectángulo más grande. Podéis verlo en la proporción con el tamaño que hayáis hecho de chaleco. La tapa medirá 6 centímetros. Si es más grande, le añadís 2, 3, 4 centímetros o los que necesitéis. Ese punto habrá que señalarlo, es decir, donde empieza la tapa. Podéis hacer una línea de uno del extremo a otro, como podéis ver que hice yo. Una vez hecho el patrón, lo cortamos y lo vamos a pasar a la tela. Primero señalamos la bolsa. Para ello vamos a extender la tela con el derecho hacia abajo y en el revés es donde vamos a señalar el patrón, marcando dónde va a empezar la tapa, es decir, esa línea que hemos hecho que es la tapa, la señalamos. Podemos hacer simplemente 2 rayitas a cada uno de los lados. Esta pieza se corta dejando margen de costura en todo el rectángulo salvo en la tapa, que lo puedes cortar al ras, la tapa. Sería esta parte de aquí la que cortaría sin dejar margen de costura. Para lo que es el asa del zurrón, vamos a cortar una tira de 4 centímetros de ancho y el largo que necesitéis. En mi caso la hice de 75 centímetros de largo. El asa la doblamos por la mitad dejando el derecho de la tela hacia afuera, es decir, que nosotros lo veamos y sujetamos con alfileres, como estáis viendo en las imágenes. Unimos haciendo un pespunte sencillo lo más pegado al borde que nos sea posible. Ahora vamos a montar el zurrón para coserlo. Ponemos el asa en la esquina inferior tal y como estáis viendo en las imágenes. Cogemos con alfileres. Ahora doblamos el zurrón por la mitad dejando la tapa libre y también sujetamos con alfileres.
Hacemos un pespunte sencillo en un lateral y en el otro, es decir, en ambos laterales hacemos un pespunte sencillo y ya solo nos quedará hacer unos piquetes y darle la vuelta. Tendremos nuestra segunda pieza del disfraz terminado. Vamos ahora a hacer las perneras, es decir, esos calentadores que llevan los pastores para proteger sus piernas. Como vengo haciendo, os voy a dar las medidas del patrón que hice para la talla de 1 año, pero os indico cómo podéis calcular la talla que necesitéis. Lo que vamos a dibujar es un rectángulo, en mi caso de 23 por 22 centímetros. Los 23 centímetros corresponde a la medida del contorno de la pierna en la parte más gordita y a ese contorno le añado 3 centímetros. Los 22 centímetros corresponde a lo que le mide al niño la pierna en la zona que tiene que ir tapada con la pernera, multiplicado por 2, es decir, a mi niño le medía 11 centímetros, por 2 son los 22 centímetros. Ahora vamos a marcar en la tela. Extendemos la tela con el derecho hacia abajo y en el revés vamos a poner el patrón, marcando por todo el alrededor del rectángulo. Podemos pegar uno con otro porque ya llevan incluidos los márgenes de costura. Cortamos por la línea señalada. Ahora, para coser, tenemos que doblar el rectángulo por la mitad y pasar un pespunte sencillo con la máquina por la parte que, en mi caso, mide 22 centímetros. Si tú estás utilizando otras medidas, por la parte, digamos que es el alto de la pierna. Una vez hayamos hecho esto, damos la vuelta. Esta pieza se pone doble para que quede con más cuerpo, por eso ahora doblamos por la mitad y ya tendremos la tercera pieza del disfraz terminada. Ahora vamos con la cuarta y última pieza del disfraz, el gorro. En primer lugar, vamos a dibujar un círculo del contorno de la cabeza del niño. Si tienes una pieza redonda en casa que mida los centímetros que necesites, puedes usarla. La otra parte del gorro será un rectángulo que medirá de largo los centímetros del contorno de la cabeza del niño más 2 centímetros. Estos 2 centímetros son de margen de costura y de alto yo puse 7 centímetros. Si vais a hacer otra talla podéis añadir 1, 2, 3 o incluso 4 centímetros según la talla que estés haciendo, porque si no el gorro al ser más grande te quedará muy ridículo con un alto de 7 centímetros. Ya eso lo vais viendo en proporción al gorro que estéis haciendo. Ahora vamos a marcar. Extendemos la tela con el derecho hacia abajo y en el revés vamos a poner las 2 piezas del patrón del gorro, marcando por todo el alrededor del rectángulo y del círculo. El rectángulo lleva incluidos los márgenes de costura, por lo que cortamos por la línea señalada. En cambio, el círculo no lleva incluido el margen de costura, por lo que hay que cortar a 1 centímetro aproximadamente de la línea señalada. Antes de montar el gorro, tenemos que unir el rectángulo. Para ello, doblamos por la mitad y unimos por la parte más cortita, en mi caso por la de 7 centímetros. Ahora sí, vamos a montar el gorro. Ponemos el círculo con la parte del derecho hacia arriba y enfrentamos el derecho de la pieza, que es un rectángulo, como estáis viendo en las imágenes,
y vamos cogiendo con alfileres por todo el alrededor de la circunferencia. Pasamos un pespunte sencillo y ya habremos hecho la cuarta pieza del disfraz. Por lo tanto, ya tenemos el disfraz de pastor terminado. Ahora solo queda acompañarlo de una camisa de cuadros y unos pantalones vaqueros y tendréis en casa un bonito y adorable pastorcillo. No es fácil explicar cuando no te centras en un patrón de una misma talla, sino que lo adaptas a las diferentes tallas. Aún así, espero que lo hayáis entendido. De todas maneras, sabéis dónde estoy y que podéis escribirme con cualquier duda que tengáis. Si no me seguís en Instagram, me podéis buscar buscando Laura_la cestita de la abuela. Por allí contestaré más rápido. Bueno, y con todo esto, os deseo que tengáis una feliz y creativa Navidad.